Ok. Bueno, vamos a empezar. Esta es una parte introductoria. Si ustedes van viendo alguno de estos temas, son retomando lo que vieron en conceptos en micro, pero los quiero retomar para que no se nos pase nada y vayamos muy alineados a lo que queremos avanzar. Entonces, vamos a empezar con esta parte de la introducción, cómo son las estructuras de las bacterias y cómo nosotros vamos a tener esta identificación de bacterias. Entonces, vamos a ver, las bacterias en realidad tienen una estructura ya sea como bacilos o bien como cocos. Vamos a tomar como base la parte de bacilos debido a que es la mayor cantidad de bacterias que estamos asociados o tenemos como por costumbre de ver, ¿no? Y es como, yo les diría que es el 90% de las bacterias que están asociadas a procesos infecciosos en humanos. Entonces, estas bacterias, si estamos tomando que es un bacilo como tal, entonces tiene una membrana celular que está delimita, ¿no?, al contenido donde están los organelos y el material genético. Después tiene una pared celular. Esta pared celular la puede tener o no. La gran mayoría de las bacterias, de hecho todas las que vamos a ver nosotros, tienen pared celular. Sin embargo, hay algunas otras bacterias como los micoplasmas que no tienen pared celular y solo tienen membrana celular. Hay algunas otras bacterias que además de tener membrana y pared, también tienen lo que se conoce como la cápsula. Y la cápsula, bueno, ya es una estructura que le genera como beneficios a esta bacteria, ¿no? La ayuda a protegerse y ayuda a que se evada la fagocitosis entonces todos aquellos mecanismos de defensa. El primero, que es la parte de macrófagos que llegan a destruir para protegernos de estos antígenos, pues resulta ser que estas bacterias que tienen cápsula pueden evadir esos mecanismos de defensa. Entonces, es muy importante contextualizar que el material genético que tienen las bacterias es un material genético que está libre, no es como nuestro material genético que está en un encapsulado, llamémoslo así, ¿no? Sino este está libre, es como una ahí, como esta doble hélice, pero lo que pasa es que está ahí nadando, sin estar ahí aislado. Bueno, las bacterias, entonces, decíamos, tienen esas estructuras que las recubren. ¿Tienen cromosomas? Sí, o sea, tienen la base genética para poderse duplicar. Tienen la membrana, tienen citoplasma. Recuerden que el citoplasma es un líquido o como un poco gelatina. Lo que hace es que da estabilidad interna y ayuda a que se lleven también reacciones químicas dentro de eso. Los ribosomas, recuerden que lo que nos ayuda es a sintetizar proteínas, porque recordemos que las membranas celulares no solamente están constituidas por lípidos, sino también tienen una estructura proteica. Entonces, si nosotros viéramos una membrana celular, recuerden que tiene más o menos una estructura así, porque tiene lípidos, ¿no?, fosfolípidos, que están generando esa estructura de la membrana, pero también tienen otros componentes que dan también una estabilidad a la membrana, que son las proteínas. Entonces también necesitan proteínas nuestras bacterias para crecer y nutrirse y estabilizar la pared. La diferencia entre gram positivas y gram negativas, como nosotros vimos y como vieron también dentro de sus primeras exposiciones, recuerden que es la pared, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ¿qué pasaría si el señor Gram no hubiera utilizado safranina y hubiera utilizado algún otro colorante de contraste? Pues entonces las Gram negativas se verían de ese otro colorante que eligió y no precisamente safranina, ¿no? Afortunadamente eligió dos colorantes que tienen un contraste muy bien definido. ¿Para qué?
para que nosotros en la observación al microscopio podamos decir, ah, mira, son gram positivos o son gram negativos. La diferencia básica, recuerden, es el péptidoglicán, ¿no? Entonces, vean, los gram negativos tienen un espacio periplásmico y tienen un péptidoglicán mucho más pequeño, no es tan gruesa esta sección. A diferencia de los gram positivos que tienen una gran concentración de péptidoglicán. Algo que hay que destacar es que siempre que nos referimos cuando leemos un gram, y esto es de una vez porque si no cuando van avanzando luego es más difícil quitar ese detalle. Siempre debemos de decir por qué morfología estamos observando. Si son bacilos, si son cocos, si son diplococos, si son cocobacilos, o sea, cómo están estos primero, qué forma tienen. Entonces, eso es lo primero. Y ya después decimos cómo están agrupados. Entonces debemos decir bacilos, primero, gram positivos, y luego vamos agrupados en pares, en empalizadas, ya podemos decir en forma de letras chinas, pero siempre debemos hacer eso porque es algo que cuando nos digan, ¿y qué observó? Lo primero que tienen que decir es bacilos o cocos o diplococos, gram positivos o gram negativos y en qué agrupación o si no hay agrupación. Entonces, eso es algo que nos ayuda a entender y a nosotros para tener un punto de partida de qué tipo de microorganismo, ¿no? Si tenemos una cepa pura, lo que nos ayuda a decir, ah, mira, esta cepa que me dieron, ¿no? Vamos a ponerla de otro color para que veamos más a lo que queremos. Entonces, por ejemplo, tenemos A ver, Vane, ¿cómo dirías el gram de este dibujo que acabo de hacer? Sería gram positivo. Primero, acuérdate que va. Ay, me dices que no me acuerdo cuál puso, pero ¿puedo agarrar cualquiera? Esta de acá, mira, la que estoy sería cocos, gram positivo. Ajá. En racimo. Ajá. En racimos, muy bien. Entonces, así nos debemos referir siempre, siempre, siempre que digamos un gram. Porque esa es como la primera pauta de un microbiólogo para poder tener un punto de partida. ¿Va? Gracias, Vane. El material genético, las bacterias tienen dos tipos de material genético. El que ya traen por sí dentro de ellas y que las genera como geno y fenotipo. Y material genético adicional, que es el plásmido o son plásmidos. Los plásmidos son material genético, les llamamos que son circulares, ¿no? Son pequeños fragmentos de material, no es un material genético tan grande como el que tiene la bacteria. Pero estos plásmidos se pueden transmitir o pueden darle características a la bacteria de resistencia. También generan resistencia a cierto tipo de ambiente, ¿no? También le va a ayudar a generar propiedades de uso, puede ser de carbohidratos, ¿sí? O de algunos otros elementos. Por ejemplo, dentro de un problema ecológico que se ha tenido a nivel mundial son los derrames de petróleo, ¿no? Porque las plataformas, el tubo de perforación o cuando llegan a la perforación y encontraron un nuevo yacimiento, pues esto se libera petróleo que ya estaba ahí, en lo que empiezan a hacer como todos equilibrio de presión para poder rescatarlo. O bien, pues un barco sufre un accidente dentro del mar, ¿no? Y choca, se hunde, etcétera. Y
Si es un barco que llevaba petróleo, pues entonces genera contaminación, ¿no? Entonces todo el ecosistema donde se generó esta contaminación se altera. Algunos ecologistas, ¿no? Y algunos microbiólogos enfocados en cómo ayudamos a subsanar pues este daño ecológico que se generó en esa zona, lo que hicieron fue manipular a una bacteria. Una bacteria que fue manipulada es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, Pseudomonas aeruginosa lo que hicieron fue obtuvieron un plásmido que le integraron a esta pseudomona y le dieron la propiedad a esta pseudomona de utilizar o desnaturalizar el petróleo. Entonces, el objetivo, recuerden, pues era positivo, ¿no? Porque lo que queríamos era, pues, quitar ese daño ecológico. Entonces, esta pseudomona, cada vez que se encontraba en un lugar donde hubiera petróleo, destruía este componente y lo que pasaba es que, obviamente, imagínense que este es vamos a poner, que es un contenedor en el cual había agua, pero también había una gran cantidad de petróleo. Cuando esta bacteria, como sí puede crecer en esas zonas, bueno, pues entonces esta bacteria primero debería ser resistente ¿a qué? A grandes cantidades de sales, porque eso es lo que hay en el mar, ¿no? Y después esta bacteria, además de ser resistente a grandes cantidades de sales, debería de ser capaz de utilizar este petróleo. Entonces resulta que esta bacteria, pues muy feliz de la vida, ya la quisieron crecer, la sueltan, es decir, hacen un cultivo, lo hacen en un caldito y la tiran a la zona donde hay ese proceso de derrame. Bueno, pues la bacteria va a llegar. ¿Y qué creen que hace la bacteria? Después de cierto tiempo, pues es capaz de desnaturalizar este componente del petróleo y a futuro o después de haber hecho este experimento, pues ya estaba limpio el medio, ¿sí? Estaba limpio de petróleo, pero sin embargo, pues ahí seguía viviendo la bacteria. Entonces es muy importante saber que cuando hacemos un cambio genético, queremos tener un beneficio genético a través de las bacterias, saber es qué va a pasar después con esta bacteria. O sea, esta bacteria, como es capaz de resistir grandes concentraciones de sales, ¿por qué? Porque está viviendo en el mar, pues va a poder sobrevivir y seguir duplicándose y llegar a otras zonas de yacimientos y se come todo el petróleo, ¿no? O desnaturaliza todo el petróleo. Entonces, los plásmidos no solamente se transmiten entre las bacterias, sino también nosotros podemos inyectarlos a las bacterias y generar un beneficio. Pero hay que ver que ese beneficio no complique y después tengan unas secuelas mayores, ¿no? Otros plásmidos que se han visto que se han utilizado para las bacterias es el uso de plásmidos para la producción, eso lo han hecho en E. coli, para la producción de insulina. ¿Por qué? Porque se veía que inicialmente la insulina, pues había una extracción de animales para poder utilizarla y entonces, bien que mal, generaba una respuesta inmunogénica. Entonces, lo que buscaron es que ya no se tuviera eso y manipularon nuevamente a bacterias para que se llevara a cabo esta producción de insulina y hay producciones de insulina a través de bacterias. Entonces vean que los plásmidos es un material genético adicional a lo que las bacterias tienen. ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces, ese material genético, les digo, antes se pensaba que solamente entre hermanos, ¿no? Así entre E. coli y E. coli se transmitían estos plásmidos. O solo entre pseudomonas y pseudomonas. Y se ha visto que no, que estos plásmidos se transmiten, por ejemplo, pseudomonas y E. coli, enterobacters y pseudomonas, enterobacters y E. coli.
Y eso se da y es muy evidente en los hospitales, ¿no? Cuando hay, imagínense, están en un sitio, en una sala, donde hay personas que están en una terapia intensiva, una terapia intermedia, que permanecen mucho tiempo hospitalizadas también. Y resulta ser que una de esas pacientes se contamina con una bacteria que tiene un mapa de sensibilidad a antibióticos. Y hay otro paciente también por ahí, pero ese paciente, pues a lo mejor tiene un proceso infeccioso, digamos, leve y tiene una bacteria con un mapa genético. Resulta ser que si esas bacterias llegan a tener contacto, ya sea porque las enfermeras no se lavaron las manos, porque los residentes no manipularon bien al paciente, porque en la revisión del paciente, entre que pasaron de uno a otro, no se lavaron tampoco las manos o agarraron de todo. Bueno, pues resulta ser que hemos visto en los hospitales que hay pseudomonas que tenían un mapa de sensibilidad a antibióticos y E. coli con un mapa de sensibilidad a antibióticos. Y después de un tiempo, después de 2 semanas de estar conviviendo ahí, ya se recuperan bacterias que tienen la misma sensibilidad. Es decir, esta E. coli cambió su mapa de sensibilidad a antibióticos y ya es idéntico a la pseudomona que está ahí. Entonces, es muy importante que cuando ustedes saben de dónde proviene o las causas de estos cambios en las bacterias, ustedes saben que proviene, por ejemplo, de plásmidos, ¿no? Entonces, les va a ayudar a un futuro a poder prevenir que se sigan generando estas combinaciones de bacterias y que al final del día generen un problema en pacientes. ¿Va? Bueno, las bacterias se dividen por fisión binaria. ¿Sí? Entonces, vean, esta originalmente era así como esta bacteria, tenía el material genético y después cuando ya están preparadas para dividirse, empiezan a dividirse por la parte central, es decir, por la membrana. Y después, poco a poco, se va fragmentando también la pared hasta que generan dos idénticas, ¿no? Y por eso le llaman clonas o por eso le llaman cepas, porque cada una de ellas son idénticas, una célula a la otra. Entonces se dividen por fisión binaria. Las bacterias se dividen a diferentes tiempos. Vamos a ver que vamos a tener bacterias como E. coli que se dividen cada 20 minutos y vamos a ver bacterias como Brucella o como Haemophilus que se tardan 4 o 6 horas en dividirse. Entonces, todas esas bacterias las vamos a ver, pero es importante el por qué. Vamos a saber que unas crecen a las 24 horas y las vamos a ver en evidencia en un medio, y por qué otras crecen a las 72 horas y las vamos a ver en evidencia en un medio, a lo mejor más enriquecido, pero que necesita más tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿cómo es la forma y cómo es la agrupación? La básica, recuerden, son cocos, bacilos y espiroquetas, que es como esta parte de, como la forma de los destapacorchos, así es como se ven estas espiroquetas, empiezan a girar, así son. Y esa es una de las cosas que hace que infecte también son las apacientes. Otra cosa importante que debemos de recordar es el requerimiento de oxígeno, ¿no? El requerimiento de oxígeno, por lo cual entonces clasificamos también a las bacterias en aerobias y anaerobias o microaerofílicas. Entonces, eso nos va a ayudar a saber. Las aerobias, vean, necesitan gran cantidad de oxígeno para poder crecer. Entonces son aquellas como E. coli, como Pseudomonas, como Enterobacter, como Klebsiella, que en realidad no necesitan un ambiente tan cuidado y pueden crecer. Hay otras que son las microaerofílicas, que necesitan sí una cantidad de oxígeno, pero poca cantidad de otros gases, ¿no? Regularmente utilizan un poco de CO2 y un poco de hidrógeno, pero la mayor cantidad que necesitan de esos gases es de oxígeno.
Y las anaerobias, ¿no? Las anaerobias que pueden ser muchas, como básicamente las que gangrenas gaseosas o problemas en la zona de úlceras de pacientes con diabetes. Y son anaerobias, que es decir, no quieren oxígeno, el oxígeno para ellos no es necesario, pero sí requieren otros gases, otra formación como hidrógeno, como nitrógeno, y estos le ayudan a crecer en el microambiente en el que se encuentra. Entonces, nosotros debemos de saber esto, sí, porque cuando sembramos una E. coli, sabemos si le ponemos o no un sobre de CO2. Cuando sembramos una estreptococo, sabemos que necesita una concentración de CO2, pero también necesita oxígeno. Entonces, es importante siempre conocer estos requerimientos que tienen las bacterias para poder hacerlas crecer, que se tengan esta fisión binaria y puedan tener otra característica que es importante dentro de las bacterias es el uso de la lactosa. El uso de la lactosa. La lactosa es un carbohidrato, ¿no? Aquí está, miren, 2 moléculas de glucosa. ¿Qué pasa con la lactosa? La lactosa me ayuda a diferenciar las bacterias en medios de cultivo. Entonces, en el tema de enterobacterias, diferenciamos a las bacterias lactosa positivas y a las bacterias que son lactosa negativas. Es decir, si usa o no usa ese carbohidrato. ¿Y qué hacemos para diferenciar esto? Pues sometemos a la bacteria en un medio de cultivo que tenga lactosa, ¿no? Y entonces crecerán de una forma estas, regularmente son colonias rosas y regularmente son colonias incoloras. Claro, vamos a ver en qué medio. Eso lo vamos a ver en la parte de enterobacterias. Pero entonces yo ya puedo diferenciar este grande grupo de gram negativos. Entonces puedo saber si son lactosa positivas o son lactosa negativas. Este es algo que nos ayuda a saber de las bacterias. También algo que nos ayuda a saber de las bacterias es los requerimientos del carbohidrato más simple, de la glucosa. Las bacterias son inteligentes y tampoco trabajan así porque ya encontramos gran cantidad de lactosa y vamos a trabajar ahí en mecanismos bioquímicos para el uso de la lactosa, ¿no? Las bacterias, si hay glucosa de por medio, imagínense que tengo lactosa, ¿no? Y vamos a poner que en un tubo tengo lactosa y tengo glucosa. Bueno, si tengo estos dos, ¿qué van a hacer? La bacteria lo primero que va a utilizar es lo más fácil de consumir bioquímicamente, y es la glucosa. Y ya que se haya acabado la glucosa, entonces ahora sí va con la lactosa. Y después si hay otro carbohidrato como fructosa, gilosa, sacarosa, utilizará si es que tiene enzimas para poder utilizarla, pero si no, no la van a usar. Y lo primero que usará siempre es glucosa. Así igual es nuestro organismo, ¿eh? Lo primero que usa es glucosa y después ya hace procesos bioquímicos para poder usar de la fructosa, ¿no? El carbohidrato. Entonces, algo importante de saber, ¿usa o no usa la glucosa? ¿O usa o no usa la lactosa? De ahí que nosotros bioquímicamente, cuando ustedes expongan la prueba de KIA o de TCI, ese es el fundamento básico. Si usa o no usa la lactosa. Y o sacarosa en algunas de las ocasiones. Muy bien, otra cosa importante. ¿Cómo crecen las bacterias? Dijimos por fisión binaria. Se dividen. Estas bacterias, si nosotros tomamos una concentración y vamos viendo como la turbidez que se va dando, vemos que las bacterias, digamos, cuando
las ponemos en un tubito y ponemos una cantidad de bacterias ahí para que crezcan. Las empezamos a mover para que se muevan y tengan esta mayor rapidez de división. Las bacterias, en las primeras lecturas que hagamos de este tubo, vamos a tener pues esta fase inicial. Es una fase de adaptación. Las bacterias empiezan a identificar qué hay en ese medio, ¿no? Empiezan así como a decir, ¿qué está pasando? Si tenemos nutrientes, nos dividimos. No tienen nutrientes, no se dividen porque entonces competirán por el mismo contenido energético. Entonces se dividen, empiezan a dividirse y cuando ya agarran su máxima división, digámoslo así, se le llama fase exponencial o logarítmica. Es este punto, es la mitad de la curva, esa es la fase exponencial o logarítmica. Bioquímicamente, nuestra bacteria en este punto tiene 18 horas de crecimiento y bioquímicamente es la que mejor me determina cómo funciona, ¿no? Es la fase, digamos, más, es como si hiciéramos una edad en hombres, sería como su edad ahorita, ¿no? Están jóvenes, tienen energía, responden a cualquier actividad, ¿no? Y entonces aquí está la fase logarítmica. Ya están completamente divididos, se dividen muy rápido, es la fase donde tenemos un rápido crecimiento y es donde debemos de hacer pruebas bioquímicas, antibiogramas. Aquí le podemos hacer retos a la bacteria para saber cómo se comporta. Pero ¿qué pasa después? La bacteria pues ya no se empieza, se sigue dividiendo, pero llega el momento en el que también ya no hay suficientes nutrientes, entonces llega a una fase que le llamamos fase estacionaria. Esta fase estacionaria es donde nuevamente se vuelve a estabilizar la bacteria, ya empieza a envejecer, aunque se está dividiendo y hay unas cepas, hay unas bacterias nuevas, ya empiezan a envejecer. Porque además, como no hay suficientes nutrientes, ya se los acabaron estas reservas, entonces quedan ahí, no se dividen. Y es cuando empieza nuevamente a caer la curva. Y es la fase de declinación o muerte. Cuando nosotros hacemos en el laboratorio pruebas bioquímicas para las bacterias o crecimiento en medios de cultivos, nos vamos a la fase logarítmica. Si ya se me pasó la cepa, la sembré hace 3 días, ¿dónde está? Aquí en mi fase estacionaria. Entonces puedo tener falsos positivos o falsos negativos relacionados con ¿qué? Con las pruebas que yo le estoy corriendo. Y aquí, bueno, ya ni qué decir, aquí ni se corre nada, ¿no? Entonces, siempre que les den una cepa o que vamos a trabajar una cepa cuando tengamos que trabajarla en el laboratorio, se las daremos en una fase logarítmica. Bien, aquí tenemos un ejemplo de los factores de patogenicidad que tienen algunas bacterias y cómo están asociadas a un proceso infeccioso. Solo este esquema solo es para que visualicen cómo es importante saber si la bacteria tiene endotoxinas, exotoxinas, enzimas, si tiene cápsulas, si tiene flagelos, si tiene pilis, todo eso es importante saber. Aquí tenemos una bacteria, está aquí y tiene un flagelo, entonces le da movilidad, ¿no? Y a través de qué pruebas bioquímicas vemos si es móvil, le acaban de decir ahorita en su clase de laboratorio, a través de un SIM, donde podemos ver por picadura si es movilidad positiva o no. La otra, gota suspendida, ¿no? Donde podemos también saber si es móvil o no. Entonces, esta bacteria que tenemos aquí de ejemplo, esta bacteria tiene cápsula, por lo tanto, aunque lleguen los macrófagos y quieran desnaturalizarla, no va a ser posible y va a evadir la respuesta inmune y se va a ir a otro sitio. Si esta bacteria tiene endotoxinas, es una producción de toxinas, ¿no?
por sí solas, regularmente las gram negativas son las que generan endotoxinas. Las endotoxinas están asociadas a procesos de fiebre, ¿no? A procesos de liberación de inflamatorios y a desencadenar esta cascada de coagulación, ¿sí? Daño tisular, es decir, daños en diferentes tejidos y todo esto porque tiene endotoxinas. Algunas otras bacterias también tienen exotoxinas. Y las exotoxinas, recuerden que son componentes que liberan. Las endo, recuerden, lo tienen aquí, ¿no? En la membrana, en el lipopolisacárido. Y las exotoxinas son componentes que generan y que liberan. Entonces, las exotoxinas, miren, pueden ser citotóxicas, neurotóxicas o enterotóxicas. Entonces, imagínense que esta bacteria es una E. coli, ¿no? Tiene cápsula, tiene endotoxinas, pero además libera exotoxinas. Pobre paciente, ¿no? Pues imagínense aquí en el intestino va a generar daño y entonces ese paciente va a tener un problema diarreico. Si esta bacteria no fuera E. coli, fuera otra bacteria y genera neurotoxinas, entonces esas neurotoxinas, como por ejemplo en la parte de tétanos, en la parte de botulismo, tendríamos ese efecto. O bien, perdón, ¿me regalas un vaso de agua? Citotoxinas que van a dañar algunos tejidos celulares. Entonces, ustedes pueden ver que ahí está la proyección. Enzimas. Enzimas que pueden ser colagenasas y van hacia las fibras de colágeno y destruyen los tejidos, ¿no? Y aluronidasas que también van hacia las membranas celulares, fosfolipasas. Entonces tenemos proteasas que van y destruyen todas las proteínas o uniones de proteínas. Entonces, por eso es importante saber qué bacterias y qué enzimas tienen que están generando ese daño. Gracias. Otros son los factores de invasión. Algunas bacterias generan o liberan proteínas para la destrucción de tejido y poderse quedar ahí adheridas. U otras, lo que hacen en el tejido, imaginen que este es un tejido, la bacteria ETRA genera un lisosoma y entonces está ahí y se va a dividir ahí dentro. Entonces, como genera este lisosoma, esta vacuola, pues ella se está divide y divide, no es identificada por el sistema inmune y por lo tanto sigue generando un proceso infeccioso. La curva de crecimiento es diferente para cada especie o el tiempo es diferente para cada especie en cuanto a la concentración de bacteria, Diana. Es decir, todas las bacterias, voy a hacer un dibujo, voy a hacer aquí para dar la respuesta, tienen así la curva de crecimiento. Entonces, el tiempo que tarde en llegar aquí a la fase logarítmica, ¿sí? Es de 18. Sin embargo, la cantidad de bacterias que voy a tener con una E. coli, imagínate, es algo así. Y la cantidad de bacterias que voy a tener para una Haemophilus es menor. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a hacer es retardar el tiempo. Si yo digo que mi bacteria rápida crece a las 18 horas, es porque estoy hablando de una E. coli, bacterias de rápido crecimiento. Cada 20 minutos se duplican. Y si estoy hablando de una fase logarítmica, por ejemplo, para un Haemophilus, puedo decir que esto se va a 24 horas, porque se tarda más en crecer. Es decir, este inicio de curva se prolonga y ya se tiene. ¿No? Pues hasta acá tendremos la logarítmica. ¿Sí? Ok, de nada, Diana. Retomando entonces, los factores de patogenicidad están involucrados en generar procesos
o daño, ¿no? No nada más es un proceso infeccioso, sino daño en un lugar. Factores de adhesión. A ver si recuerdan por ahí, pónganme en el chat. ¿Cuáles son estos factores de patogenicidad asociados a la adhesión de las bacterias a los tejidos? Son 3 diferentes. A ver quién es el más veloz del chat en escribir. Ah, mira, muy bien. Sí, adhesina, mucina de película. Y como estructuras. A ver, Mariel, ayúdame a saber cuáles son las estructuras que ayudan a estas bacterias a adherirse a diferentes tejidos en general. En cuál, profesora? En general, las bacterias, ¿no? Hay Ok. 3 estructuras en general que ayudan a que las bacterias se adhieran a tejidos. Ya una la puso Diana, adhesinas. Las otras, ¿no se acuerdan? No, ese no creo. No, el pili no, ¿verdad? El pili, ajá, ¿Sí? pili. Y nos Ok. falta otra. Está entre el del tamaño intermedio, ni es adhesina ni es pili. Las fimbrias, muy bien, Elisa. Perfecto. Gracias, Mariel. Entonces, vean, tenemos que las adhesinas, voy a regresar. Las adhesinas, imagínense que son de este tamaño, ¿sí? Son más gruesas. Las fimbrias son así, ¿no? Más pequeñas, más delgadas. Y los pilis son así. Estructuralmente, así se podrían ver. Y lo que me ayudan es que a eso se fijen, por ejemplo, a la mucosa del intestino, a la mucosa oral, a la mucosa genital, a la piel, ¿no? Y entonces son otros factores que también involucran, ¿no?, a estas bacterias para que generen un proceso infeccioso. Entonces, acuérdense, adhesinas, fimbrias y pilis. Algo importante es conocer también un poco de historia, ¿no? Y la parte de la historia nos ayuda a saber cuál fue el punto de partida y de descubrimiento de varias de estas, digamos, de estos mecanismos, de la parte de los requerimientos nutricionales, ¿no? De algunas bacterias que generaban un proceso infeccioso. Entonces, esta foto, pues ahí fue de 1891, ¿no? Cuando hubo un congreso de salud y de higiene y demografía, es decir, cómo se llevaban o cómo estaban conocidos los brotes de procesos infecciosos. Entonces aquí tienen como digamos, a los primeros, ¿no?, de microbiólogos, y no solo microbiólogos, también había algunos parasitólogos, los cuales se asocian pues al nombre de muchas de las bacterias también de ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la parte de en medio, ¿no?, está Kitasato, ¿no? Y Kitasato, ¿se acuerdan ahí de alguna de las materias de un matraz, ¿no? Que no, y sobre todo en orgánica se utiliza mucho ese matraz de Kitasato.
porque tiene una extensión que me ayuda a tener un proceso de enfriamiento y que me ayuda a una recuperación muy buena de algunas moléculas que se sintetizan, ¿no? También tenemos ahí a ver, aquí a Nocard, ¿no? Nocard está atrás, es este que está acá atrás. Él fue el que identificó a la bacteria de Nocardia, ¿no? Y le puso así, pues porque él se llamaba así, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta foto y luego empiezan a buscar quién es cada uno de ellos, van a ir identificando que estuvieron asociados a identificación de nutrimentos, de factores de patogenicidad, de muchas de las bacterias que presentaron. Y desafortunadamente algunos de ellos pues murieron por procesos infecciosos también. No precisamente por la bacteria que identificaron, sino porque pues en ese momento no había un producto que les ayudara como lo son los antibióticos ahora, ¿no? Entonces vean, ellos son así como la imagen. Yo espero ver cuando yo sea viejita alguna foto de ustedes donde diga, ah, mira, ese fue mi alumno y ayudó a descubrir algunas cuestiones nuevas genéticas, porque ya es mucho más genética de las bacterias, ¿no? Ahí me mandan su autógrafo y su libro para que me sienta muy orgullosa de mis alumnos. No siempre, pero estaría padre. Bueno, entonces, ¿a qué se le asocia patogenicidad? A la capacidad de producir una enfermedad. ¿Qué debe de suceder para tener o estos microorganismos sean patógenos? Muchas cosas, no solamente que la bacteria tenga todos estos elementos que hablamos, sino que el estado de salud del paciente. Ese paciente se comía a tiempo, en casa, se lavaba las manos, o era un paciente que comía en la calle, hacía ayunos prolongados, no tomaba suficientes líquidos, es decir, ¿cómo era el estado de salud de este paciente para que esta bacteria sea capaz de producir una enfermedad? Seguramente hubo fallas ahí en ese paciente, ¿no? ¿Cómo se reproducen las bacterias? Estas bacterias se reproducen en alimentos, en agua, a través de abrasiones o heridas. ¿Qué es lo que pasa para que esta bacteria llegue y genere un proceso de crecimiento? ¿Cómo es el proceso de infectividad? Aerosoles. Respiramos, es muy clásico ahora con COVID, ¿no? ¿Cómo se infectan? A través de aerosoles, ¿no? De fomites. ¿Cómo es que se está llevando este proceso de infectividad? A través de un vector, no sé. Producción de toxinas, daño, o sea, esta bacteria produce toxinas que generan daño sobre la piel o es un daño interno, no, esta bacteria podría haber crecido en la piel, ¿no? Probablemente no, probablemente crezca solo en pulmón. Entonces, deberíamos de ver cómo múltiples factores que llevan a que un paciente tenga una enfermedad asociada a bacterias, ¿no? Las infecciones se clasifican en primarias, secundarias y superinfecciones. ¿A esto qué le llamamos o por qué las clasificamos así? Porque si sabemos que es de un foco, se le llama una infección primaria. Por ejemplo, una faringitis es una infección primaria, pero cuando ya se complica esa faringitis, pero se complica porque ese paciente tuvo o tiene un tratamiento que compromete su sistema inmunológico, como pacientes con trasplantes, por ejemplo, y entonces tiene un proceso infeccioso asociado a la disminución de un sistema inmune, pero además tiene alguna otra infección que lo compromete como el VIH, entonces se le llama infecciones secundarias, ¿no? Se ha dado un tema también de superinfecciones, pero en realidad no hay superinfecciones. Lo que hay es bacterias que son muy resistentes, que dañan muy rápidamente un organismo y por eso se le llaman superinfecciones. ¿Sí? Entonces, hasta aquí. Vamos a escribir en el chat.
En el número 1 vamos a escribir en el chat. Escriban 1, solo escriban 1. Un estructura o mecanismo que ayude a que las bacterias generen procesos infecciosos. 1, cada quien escriba 1. Ay, profesora, perdón, es que me sacó mi internet. ¿Qué pidió que hiciéramos? Escriban un